Y si me están escuchando, díganme que se ve toda la pantalla bien. Sí. La mínima fotito de Nachito no sé cómo ocultarla. Tirarla hacia la derecha. Hay un minimizar acá a tu derecha. Ahí. Ah, perfecto. Bien, no. Bien, así que ahora no tengo nada de feedback. Voy como Robinson Crusoe, excepto que alguno de ustedes me interrumpe, me diga pregunta o algo por el estilo, ¿de acuerdo? Bien, empiezo a trabajar. Estamos empezando el módulo 3 de los 4 módulos que tiene este curso número 1 de 2. En este módulo 3 vamos a hablar de los problemas de plasticidad con endurecimiento. Y como hicimos en el módulo 2, en este módulo 3 elegimos una especie de tema que es representativo del problema que queremos ver. Problema que queremos ver es plasticidad con endurecimiento, en realidad con endurecimiento isotrópico, y lo vamos a desarrollar estudiando los problemas de fundaciones y de muros de contención. ¿Qué es plasticidad? Ya saben, qué es endurecimiento isotrópico, es la primera de las presentaciones, la segunda en realidad. ¿Y por qué tratamos este tema con fundaciones? Va a ser obvio a medida que avancemos con la clase. Empiezo con el primer punto. Nico, confirmame que se está oyendo bien y que se ve la pantalla. Escucha y se ve la pantalla. Perfecto, gracias. Bien, entonces empezamos con rangos de deformación en suelos. Estos rangos de deformación son una cosa que intuitivamente manejamos todos los que hacemos geotecnia, pero tenemos que darle un poquitito de formalidad. Así que vamos con esta, es la primera presentación. Las presentaciones en orden son rangos de deformación, introducción de la plasticidad con endurecimiento, el modelo Hardening Soil, salteamos esta, el modelo HS Small. Ahí creo que se nos va a ver terminado la capacidad de absorción de ideas de hoy, y entonces van a hacer como trabajo práctico este TP2, simulación de ensayos de laboratorio. Quizás lleguemos a dar simulación de comportamiento no drenado, no puedo prometerlo, depende de cómo estemos en la dinámica de lo que digamos hoy. Empezamos por rangos de deformación en trayectorias de corte en suelos. Déjenme darles una pequeña explicación sobre esta foto que se ve primera en la presentación. Están viendo el primer ensayo triaxial ejecutado como parte de una tesis de grado en el 2007 por Patricia Sagüez en el Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Por supuesto, se hicieron muchos triaxiales antes que ese en ese laboratorio, pero la realidad es que había una cámara triaxial de 4 pulgadas, cuya base se ve acá, que había sido comprada en el año 1959 a Bishop. Lo repito, se lo habían comprado a Bishop. No una marca Bishop, sino que habían hablado con Alan W. Bishop y le compraron esta cámara. Esa cámara había dormido el sueño de los justos hasta el año 2007, cuando se la usó por primera vez. Ahí nos enteramos que la cámara había venido con un defecto de fábrica. Esto que se ve acá, pintado de amarillo clarito, es epoxi para reparar el hecho de que el aluminio de la base de la cámara había venido poroso. Después, cuando pusimos en marcha esto, hicimos los primeros ensayos triaxiales, intentamos usar métodos de medición local de deformaciones, que son estas cositas que están pegadas a la muestra. Esto se hace con un acero, una aleación de acero y bronce que tiene una respuesta elástica sin histéresis muy bien conocida, y tiene 4 strain gauges, de manera que cuando se deforma, los strain gauges de adentro se comprimen, los de afuera se estiran, y aquí uno puede medir a través del cambio de la resistencia del puente de Wheatstone formado por los 4 strain gauges, cómo se ha cambiado el radio de curvatura de esto que está acá. Fantástico, pero no teníamos dinero. Estos son pedacitos de sierra, de serrucho, para cortar caños de acero, pedacitos de sierra. No son tienen más histéresis. Y los conectamos todo con cables soldados por una chica que era bachiller a unas
Estos son unos conectores telefónicos que están adheridos a la base de la cámara mediante Fastix, que es el nombre comercial de un pegamento que creo que tiene cianoacrilato y no sé cuántas cosas más, una cosa medio flexible, algo bastante indígena y casero. Sin embargo, le tengo mucho cariño porque por primera vez se usó una cámara que había sido comprada a Bishop la había embalado, y bueno, nosotros la empezamos a usar, así que empiezo con ella para mostrar esto. Estos son los rangos de deformación en trayectorias de corte. Cuando uno hace una trayectoria de corte del suelo, sale de un estado en el que no hay tensiones de corte. Esto es sigma D, o sea, sigma 1 menos sigma 3. Y dividí grosera y cualitativamente la curva tensión-deformación que se ve en la pantalla en 4 rangos que están con diferentes colores. Un rango verde, un rango anaranjado o marrón, un rango color sangre, un rango color sangre seca. Bien, ¿qué son estos rangos? El primero, el verde, representa el rango elástico. Sería entonces, sin que uno sepa hasta qué punto, pero está identificado hasta acá, el rango en el cual las fuerzas entre contacto entre las partículas producen tensiones locales en los contactos entre las partículas, pero estas tensiones todavía no producen desplazamiento relativo entre partículas. Rango elástico. Después tenemos este otro rango de acá hasta acá, que sería la zona de endurecimiento. La zona de endurecimiento significa el deslizamiento progresivo de contactos y una llamativa modificación de la distribución media de las direcciones de los contactos. Por ejemplo, de este dibujo que está en la pantalla, parece haber una cadena de fuerzas caminando por ahí, yendo a través de esos contactos, y parece no haber casi fuerzas caminando por aquí. Bueno, la zona de endurecimiento es cuando algunos contactos se desplazan respecto de otros y se forman estas cadenas en las cuales las partículas quedan encadenadas, llevando la carga exterior, por ejemplo, la foto de arriba a la izquierda, de un cabezal hasta otro. A medida que vamos subiendo las tensiones, las orientaciones de las fuerzas entre contactos se van haciendo más paralelas a la fuerza exterior. Después viene un tercer rango, el de la falla, estamos por acá, cuando ya tenemos masivo deslizamiento de contactos, y ahora ya no se trata de que las fuerzas entre contactos se van alineando, sino que los contactos se van moviendo uno respecto del otro, contactos entre partículas. Un contacto es esto que está en la pantalla. Bien, estos contactos entre partículas se van moviendo y se van haciendo progresivamente más ordenados, formándose una cadena continua de contactos que se están desplazando en la misma dirección, que es lo que eventualmente genera un plano, una superficie de falla. En ese mecanismo seguimos más adelante y vamos a la rama de ablandamiento, que es esta última, en la cual tenemos cambios importantes en la relación de vacíos, o sea, aumento de la relación de vacíos y los suelos ya no son tan densos como cuando empezamos, o disminución de la relación de vacíos y los suelos ya no son tan sueltos como cuando empezamos, y vamos cambiando la relación de vacíos, o sea, la densidad, hasta llegar a un estado residual que lo denominamos estado crítico. Estos son más o menos los rangos de deformación. No hay, por supuesto, nada claro que cambie el color de verde a marrón, de marrón a colorado. Es una cosa progresiva, pero más o menos estos rangos permiten entender qué es lo que apunta cada pedazo de un modelo constitutivo, como los que vamos a ver en las próximas filminas. Entonces aquí... Andrés ¿sí? Puerta preguntaba de dónde había sacado la imagen inferior de las partículas de la filmina anterior. Esta. Esa. Esto se lo robé a una presentación que me mandó Carlos Santamarina cuando yo le mandé una igual que hicimos nosotros en el laboratorio de mecánica de suelos, y esta también fue una señal divertida. Nosotros hicimos en el laboratorio de mecánica de suelos unas bolitas de acrílico, y las pusimos en lo que todavía estaba funcionando en aquel entonces, no sé si funciona ahora, que era un haz de luz polarizada,
El problema es que habíamos usado un cierto acrílico cualquiera que habíamos comprado en un mercado y hay que usar un cierto acrílico especial que es el que permite esta calidad de polarización. Pero en definitiva se logra, es muy fácil hacerlo. Cualquier haz de luz polarizada sobre un acrílico birrefringente genera este dibujo. Y es solamente un ejemplo que puedes encontrar en Wikipedia de la aplicación de la fotoelasticidad, que era una técnica de medición experimental de tensiones de los años 60 y 70 y que todavía estaba razonablemente viva en el año 2000 y algo, cuando yo fabriqué las bolitas que todavía están en el laboratorio, por si alguien quiere pasar a buscarlas, no las hemos usado más. Así que Todavía es vive la fotoelasticidad. fotoelasticidad. ¿Cómo? Todavía vive la fotoelasticidad, se la utiliza para ciertas cosas acotadas, pero se la utiliza en la industria. Ok, fantástico. No, yo no, digamos, no mucho en suelos, digamos, pero digamos, es una linda. Fue cuando la usábamos en la facultad para mostrar a los alumnos, era una linda manera de mostrar este asunto de las cadenas. Ahora voy a mostrar fotos, videos, perdón, no fotos ni videos, animaciones y sobre todo imágenes que reproducen esto numéricamente y son más eficaces para esta clase. Bien, entonces lo mismo, acá voy a concentrarme en los rangos de formación en trayectorias de corte en la parte elástica y la que llamamos endurecimiento. Entonces, esto que están viendo acá es una relación, una curva Q, gamma. Q es sigma 1 menos sigma 3, gamma es la distorsión, la deformación por distorsión. Y vemos en esta curva Q gamma un comportamiento por acá, con un cambio de curvatura y un comportamiento por acá. No es que los suelos se porten así. Esta es la salida de uno de los modelos que vamos a estudiar hoy. Esta es la salida del modelo HS Small que vamos a introducir hoy mismo. Pero la idea es entonces, hay una deformación muy pequeña en la que hay una alta rigidez. Y esta deformación muy pequeña donde tiene alta rigidez, la parte elástica la vamos a ver más adelante. Después hay una zona intermedia donde la cosa tiene una menor rigidez. Cuando entremos a lo que todos saben de antemano que vamos a ver como modelo hiperbólico, es uno dibuja una hipérbola que le pega a esta zona, o le dibuja una hipérbola que le pega a esta zona, pero no hay ninguna hipérbola que le pegue a las dos. Por eso vamos a hablar de capas y de etapas de avance de los modelos para reproducir este comportamiento. Bien, ¿cómo podríamos medir o calibrar el comportamiento del suelo en el rango verde? Mediante propagación de ondas. Entonces se toma una muestra, que yo estoy tratando de sacar redondita acá, se toma una muestra y aquí se le pone un pulso de deformación, que puede ser, por ejemplo, una deformación torsional o un golpecito, cualquier cosa que le ponga, que haga que aquí reciba un pulso mecánico que se va a propagar. Viendo la velocidad de propagación de la onda mecánica a lo largo de la muestra y usando teoría de la elasticidad, uno puede calcular un módulo de deformación, que es un módulo asociado a distorsiones muy pequeñas, mucho menores que las que generan alguna deformación plástica. Entonces, es rango elástico. Ese es el ensayo, los ensayos geofísicos o también los de columna resonante y que permiten medir entonces esta rigidez inicial, de la cual voy a hablar en la próxima filmina. Y después está el otro rango, el que está en castaño, rango de endurecimiento. El rango de endurecimiento lo vamos a ver en la misma muestra, pero con deformaciones más grandes. El rango elástico es representativo de los problemas en los que tengamos, por ejemplo, que calcular la frecuencia propia, el periodo propio del terreno para la propagación de ondas sísmicas o para el diseño de fundaciones de máquinas alternativas como turbogrupos, molinos, chancadores, lo que sea, cualquier máquina alternativa. Y el rango de endurecimiento, este que vamos a marcar en el magenta, es representativo de la mayoría de los problemas estáticos, como fundaciones y muros de contención, que son los que vamos a ver en
el próximo trabajo práctico y, digamos, en la clase práctica del día de hoy. Empecemos por el rango elástico y veamos que si uno hace ensayos de columna resonante, o sea, toma una muestra y en esta muestra pone un cabezal y al cabezal le pone un momento torsor pequeño que produce una onda de corte que va viajando hacia abajo y acá es capturada por un geófono y uno mide esta velocidad de propagación de tensiones de corte, entonces uno puede, midiendo la velocidad de la propagación de las tensiones de corte, calcular el módulo de elástico al corte G, como B es igual raíz de G sobre ρ, donde ρ es la densidad. Si uno hace eso, puede ver que el módulo elástico crece con la tensión de confinamiento que hay en la muestra. El módulo elástico crece cuando se reduce la relación de vacíos E, volumen de vacíos sobre volumen de sólidos de la muestra. Y aquí tenemos entonces una expresión que le pega bastante bien a los resultados experimentales. El módulo elástico G es igual a una constante por una función de la relación de vacíos y por una función de la presión de confinamiento. Esto se mide, se valida y se calibra, o sea, se determinan las constantes con un ensayo de propagación de ondas. ¿Qué está pasando en el ensayo de propagación de ondas? Es algo que vamos a ver con un poquitito más de detalle. En el ensayo este que acabamos de mencionar, de propagación de ondas, si se hace con columnas resonantes, uno puede ver que cuando aplica un momento torsor de amplitud creciente, a medida que aumenta la amplitud, uno observa que el módulo G aparente que mide es menor. O sea que G termina siendo una función de la presión y el módulo G de corte, de rigidez al corte, crece cuando aumenta la presión. Una función E de E, la relación de vacíos, el módulo de rigidez al corte, se reduce cuando aumenta la relación de vacíos. Y en principio, y lo voy a poner entre comillas, es función de gamma, o sea, la amplitud de la distorsión que imponemos con el... Opa, a ver si puedo evitar eso. No. La amplitud de la distorsión que ponemos con el ensayo de columna resonante. ¿Por qué digo que G es entre comillas función de la amplitud de la distorsión? Porque si G es función de la distorsión es porque están habiendo mecanismos raros que cambian el comportamiento del material. Y esos son los que van del rango elástico a endurecimiento, a falla y ablandamiento. Y eso no lo vamos a describir con la letra G de la teoría de la elasticidad, sino que lo vamos a describir con la teoría de la plasticidad que ya hemos venido mirando a lo largo del curso. Vamos entonces a concentrarnos a cómo vale G, cómo empieza valiendo G un cierto valor, de qué depende y cómo va decayendo. Para eso necesito esta filmina. Esta filmina muestra cuál es el origen del comportamiento del suelo en rango elástico. Y acá me está llamando Andy Barrett. ¿Alguno le contesta, por favor, de SRK, que no puedo en este momento? Entonces, el rango elástico que está pensado o, digamos, usado para describir el comportamiento antes que haya desplazamiento en los contactos, se puede explicar más o menos con estos dibujos. Tengo solo dos partículas, aíslo el problema para analizar solo dos partículas, y de esas dos partículas tomo este contacto únicamente. Aquí tengo una línea recta que une las dos partículas entre sí, y esta línea recta era una partícula que estaba así y que se abolló, otra partícula que estaba así y que se abolló, con lo que quedó así. Cuando hacemos eso, cuando las dos partículas se comprimen elásticamente formando un plano,
Las tensiones normales que actúan en ese plano están indicadas en este dibujo. Esas son las tensiones normales que actúan en ese contacto. Como se dan cuenta, en el punto donde todavía no hay contacto entre una partícula y la otra, la tensión es cero, inmediatamente hacia adentro, donde lo que se aplastó cada una de las partículas, lo que se deformó es muy poco, la tensión es muy baja, y en la zona central la tensión es máxima. Esto es bastante intuitivo. Estamos hablando de partículas que tienen materiales elásticos lineales, son perfectamente esféricas, y entonces esto se controla por la teoría de contacto elástico de Hertz. Sin embargo, cuando hacemos esto, observamos que hay disipación de energía. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hacemos pequeños pulsos de tensiones de corte, que podrían ser, por ejemplo, la propagación de ondas en rango elástico, o sea, pequeños pulsos que generan tensiones de corte entre contactos, y vemos que se disipa energía. ¿Y eso por qué es? Ocurre que tengo esta tensión normal dada por la teoría de la elasticidad, y por más pequeña que sea el valor de la fuerza T que yo aplico entre acá y acá, eso genera acá tensiones de corte, y esas tensiones de corte tienen esta distribución, también dada por la teoría de la elasticidad. Con un infinito local, acá tengo entonces esta distribución de tensiones de corte, y esta distribución de tensiones normales. Por supuesto, puse de un lado y del otro para que se entienda, pero están las dos en el mismo plano. Y las dos aplican al mismo contacto. ¿Qué pasa cuando tengo esta tensión de corte y esta tensión normal? Bien, que si yo esta tensión normal la multiplico digamos, por el coeficiente de fricción del material, me queda el mismo dibujo cambiado de escala, y esto vendría a ser la resistencia al corte de cada pedacito de todo el contacto. Y vemos que hay una zona, disculpen que borro, vemos que hay una zona en la cual las tensiones de corte elásticas son más grandes que la resistencia al corte disponible en ese tramito del contacto. Así que si yo ahora este dibujo lo pongo en planta, lo que veo es una esferita, que acá tiene la tensión más grande normal, esta, en los bordes tiene tensión cero, pero cuando yo le pongo una tensión de corte de abajo hacia arriba, así a los contactos, se forma una zona, por ejemplo esta y esta, donde la partícula de un lado desliza respecto de la del otro. No desliza todo el contacto. Los centros de gravedad de las partículas no se desplazan entre sí. Sin embargo, en este pedacito y en este pedacito hay desplazamiento. ¿Se puede medir? No, de manera directa no. Pero lo que se puede hacer es propagar ondas mecánicas a través de un conjunto de partículas, y ver que a pesar de que está imponiendo uno deformaciones en rango claramente elástico, hay disipación de energía y la muestra aumenta su temperatura. Esta pequeña disipación a escala local existe y se la puede medir de la manera más simple de todas. La muestra, el conjunto de partículas, aumenta su temperatura cuando le hago pasar trenes de ondas. Esos son deslizamientos parciales que todavía no cambian la posición relativa de las partículas. La partícula esta se queda donde está, estoy dibujando arriba de la foto. La otra partícula se queda donde está, pero este pedacito y este pedacito levantan temperatura. Bien. ¿Qué pasa cuando vamos aumentando la tensión desviadora? Y aquí tenemos un trabajo de Guo 2016 hecho con elementos discretos, que sería la manera siglo XXI de reproducir lo que hacía la fotoelasticidad a finales del siglo XIX. Y me dice Nico que todavía se usa. Esto es un punto, que acá queda como punto 1. Y lo que estamos viendo acá, en cada una de estas cosas, lo que estamos viendo acá es una roseta que, en función de la intensidad de los colores, nos muestra cuántos de los contactos están alineados en la dirección de la tensión mayor aplicada.
Entonces, cuando uno está aquí, tiene una tensión alta y ve esto todo negro, quiere decir que la mayoría de los contactos está alineado, con las fuerzas alineadas en la dirección de la fuerza exterior macroscópica. Así que aplico una fuerza exterior acá, y si voy a mirar dentro de la muestra, veo que las partículas tienen fuerzas que se han inclinado respecto a la normal y ahora están casi paralelas a la fuerza exterior. Si en cualquier momento de este ejercicio numérico descargo, cuando descargo, la orientación ya se convierte en algo mucho menos marcado, mucho más isotrópica, digamos. Acá estamos en el punto 3, en el cual hemos descargado hasta aquí y hemos cargado hasta aquí, y podemos ver que hay fuerzas, dadas las partículas, hay fuerzas en todas direcciones. Pero cuando volvemos a cargar y volvemos hasta el punto 5, otra vez todo este negro nos está indicando que para las mismas partículas que casi no se han movido entre sí, ahora cuando voy a mirar son muy poquitas las fuerzas que hay aquí y muchas las que están orientadas, muchas de las fuerzas entre contactos que están orientadas parecidas a la tensión exterior. Así que si yo tengo esta partícula y está abajo, y estoy comprimiendo de arriba, eso va a permanecer en rango elástico mucho tiempo. Pero como tengo esta partícula y esta otra que están en contacto, y ahora la fuerza esta empieza a tratar de orientarse en la dirección de la fuerza macroscópica, este contacto va a deslizar. Y eso es el hecho de que los contactos desfavorablemente orientados deslicen primero hacia posiciones más estables, va generando que progresivamente las cadenas de fuerzas empiecen con una pinta más o menos isotrópica, se vayan haciendo cada vez más paralelas hasta que se hacen prácticamente todas paralelas a la dirección macroscópica. Piensen esto como un relámpago que va bajando de aquí para acá y que casi no los hay en dirección horizontal. Estamos en el rango de endurecimiento donde lo que se está moviendo no son las partículas entre sí, sino que se están orientando las fuerzas que entre diferentes contactos estaban así y así, pasan a estar así y así, más paralelas una con otra, menos paralelas, más paralelas. Todavía puedo ir un poquito más adelante y acercarme a la falla. Ahora ya no se están reordenando las fuerzas de los contactos, sino que se están ordenando los contactos entre sí. Ahora, las partículas que estaban en posiciones como esta, ya se movieron a una posición diferente. Esta bajó respecto de esta, o hizo lo que tenía que hacer, de manera que la dirección de los contactos se va haciendo cada vez más parecida a la dirección macroscópica del deslizamiento. Es en este rango en que se va formando incipientemente la banda de corte, porque ahora las partículas se van desplazando de manera que se forma una cadena continua de contactos que deslizan. Las fuerzas entre contactos ya se estuvieron acomodando. Ahora estamos hablando de que las propias orientaciones de los contactos, o sea, la posición relativa de las partículas se va moviendo para acomodarse, para permitir el deslizamiento macroscópico. Eso es lo que está dibujadito acá y acá. Bien, si seguimos deformando, sea en una banda de corte, si la muestra es densa, sea en una banda de corte, o sea, en una distribución más uniforme, si la muestra es suelta, lo que tenemos es cambios de la relación de vacío. ¿Qué quiere decir? Que los contactos se van a mover entre sí, las partículas se mueven entre sí, las que estaban en una condición muy densa se separan un poco, la cinemática las obliga a eso, las que estaban en una posición muy suelta se deforman contractivamente, o sea, reducen su volumen, y va cambiando la relación de vacíos yendo hacia la relación de vacíos del estado crítico. Ese cambio que va desde esta zona hasta esta zona implica un cambio de
volumen que está medido acá, deformación volumétrica, hasta que se produce suficiente deformación como para que a partir de un cierto momento el proceso de deformación continúe a volumen constante. ¿Qué quiere decir? La deformación volumétrica ya se pone horizontal. Y esta deformación volumétrica horizontal indica que se ha alcanzado una posición relativa, una topología, dicen algunos, una posición relativa entre las partículas, en la cual la deformación puede producirse sin interferencia como es geométrica entre las partículas, ya a volumen constante. Ahí se ha alcanzado el estado crítico. Bien, nos hemos tomado 3 filminas para hablar de un tema a escala de 2 granitos. ¿Cómo se ve eso a escala ingeniería? Bueno, se ven estos rangos de deformaciones, eso se puede tomar, está explicado, bien explicado por Sasooka en 1991, está explicado mucho antes, muchas veces, está explicado mucho después, muchas veces. Este gráfico es bastante lindo porque los colores son nuestros, son míos, los pinté yo, digamos, el gráfico blanco y negro, pero muestra esencialmente que para diferentes tipos de materiales, arcillas hasta rocas, hay una cantidad de deformación, y esto es gamma, deformación de distorsión, y está puesta en escala logarítmica, en la cual predominan cada uno de los colores, de los comportamientos que hemos mencionado hasta ahora. Entonces, por ejemplo, en gravas, la transición entre el rango que podríamos llamar elástico y el rango de endurecimiento está entre 10 a la menos 5 y 10 a la menos 4. Gamma 10 a la menos 5 a 10 a la menos 4. La transición entre el comportamiento de endurecimiento y el comportamiento de falla, o sea, la deformación en falla para gravas, está en el orden de 2, 3, 4%. Para rocas, la deformación es menor. Para arcillas, la deformación de falla es definitivamente mayor. Eso es lo que está marcando el gráfico. Y si vamos más abajo, a la segunda mitad de este gráfico, de aquí para abajo, nos indica cuáles son los mecanismos, perdón, los ensayos que despiertan los diferentes mecanismos de deformación, tanto en laboratorio como en terreno. Entonces, si queremos ver o medir las propiedades en el rango linealmente elástico, tenemos ultrasonido, columna resonante, todavía para gravas y arenas. La columna resonante seguramente se va a poner en el rango de endurecimiento para arcillas, o geofísica en terreno. En este rango es que vamos a estar midiendo ensayos como el presurímetro o el ensayo, los ensayos del dilatómetro, ensayos en los cuales se imponen deformaciones, pero no se mide, no se rompe necesariamente el material. Y aquí vamos a estar midiendo el material en rotura, y ahí es donde probablemente estemos en el rango del CPT o del SPT. Es bueno verlo así, porque entonces se da cuenta uno que efectivamente en el SPT, clavando un caño en el piso, produce unas deformaciones enormes y puede tener una muy flojita y cualitativa correlación con parámetros de rotura, pero definitivamente no hay ninguna correlación entre los resultados de un ensayo de rotura como el SPT, el ensayo normal de penetración, y los parámetros que determinan el comportamiento del material en el rango, por ejemplo, elástico. Son rangos completamente diferentes de deformación. Andrés Esto acá, sí. Pregunta si alguna vez el mecanismo es netamente por rompimiento de partículas. El rompimiento de partículas existe, está acá y está acá, ya no está acá. Sí, el rompimiento de partículas existe. Obviamente, si las partículas se rompen, eso es irreversible, así que no será dentro del rango lineal elástico. El rompimiento de partículas, que es también parte del reacomodamiento, yo tengo una partícula acá y otra acá, que van a pasar a estar así, o que van a pasar a estar así, donde estas dos chiquititas es la mitad de esta grande que se rompió. Lo que tenga que hacer, porque tiene que deformarse, porque le estoy imponiendo desde afuera la deformación con la máquina de ensayo o con el problema de valores de contorno que estoy resolviendo. Así que el rompimiento de partículas sí es parte de este asunto, es uno de los muchos mecanismos posibles de disipación elastoplástica
de la energía que estoy aportando con la máquina de ensayo. La pregunta es muy buena. Acá les traigo los primeros resultados que sacamos con este juguete. Si me preguntan si estos resultados son exactos, no. Si son buenos, creo que tampoco. Pero no importa, porque son los primeros, ¿no? Son resultados que salen de medir deformaciones locales aquí con una sierrita de herrero, pasarlas a través de unos cablecitos a través de unas fichas de teléfono pegadas con Fastix. Bueno, están hechos. Y aquí tenemos entonces cómo crece la rigidez elástica de muestras del suelo de la ciudad de Buenos Aires con el grado de confinamiento. Digamos, son muchas muestras, las hay en color, las líneas coloradas son materiales compactados, las líneas azules son muestras indisturbadas. Esta inclinación va a ser la letra M que vamos a ver dentro de un rato cuando hablemos del modelo hiperbólico, del Harding Soil Model. Hoy que G resulta, G, o en este caso, discúlpenme, vamos a hablar del ensayo sigma epsilon, así que voy a hablar de E módulo de Young, resulta ser función de la tensión de confinamiento. Efectivamente, cuando aumenta el confinamiento, aumenta el módulo de deformación. Y también resulta ser función de la relación de vacíos, algo que no se ve en este gráfico, pero se vio en los anteriores y que es claro, si yo tengo partículas en una composición muy densa, van a tener una rigidez diferente que si yo tengo partículas en una estructura muy suelta. La rigidez de estas partículas que puse acá, que son 5, cambia mucho si yo agrego una sexta partícula acá, ¿no? Bien, eso. Y dije también, y entre comillas, que son función de gamma, de la distorsión. Y eso es lo que quiero mostrar en este gráfico, en el que vemos que si graficamos la curva sigma epsilon, que tiene más o menos esta pinta, y grafico para este nivel de deformación el módulo secante, y para este nivel de deformación el módulo secante, y para este nivel de deformación el módulo secante, voy viendo que a medida que aumenta la deformación, va cayendo el módulo secante. Y eso es lo que se grafica acá. Módulo secante sobre el módulo de deformación inicial, y vemos esta pinta, esta curva suave. Estamos viendo un rango grande, ¿no? Típico de ensayos experimentales, sobre todo en muestras que tienen cementación. Así que el rango es muy grande. Pero de cualquier manera, esto que están viendo, por ejemplo, uniendo solamente las líneas azules, esto que están viendo acá es la curva de reducción del módulo de rigidez en función de la distorsión. La usamos a la curva de reducción del módulo de rigidez en función de la distorsión, pero eso no nos permite a nosotros confundirnos y creer que lo que estamos graficando acá es un módulo elástico secante. No es un módulo elástico secante, es lo que cambia la tensión cuando le impongo un cambio de deformación sobre el que sí es un módulo elástico en el denominador. Pero este cambio de tensión sobre lo que cambia la deformación está medido en la dirección de la deformación e incluye deformaciones elásticas y plásticas. El delta E que está ahí escrito tiene componente elástica y plástica. Esta P chiquitita tenía que quedar arriba. Es importante entenderlo porque cuando uno pone la letra E, alguien con sólida formación teórica diría, ok, estás hablando de un módulo elástico. E como delta sigma sobre delta epsilon elástico. No, eso es pura jerga de los mecánicos de suelo que mezclamos todo con todo, y eso es delta sigma sobre delta E total. Si solamente si quisiéramos definir delta sigma sobre delta epsilon parte elástico, siempre tendríamos el módulo EUR. UR, unload, reload. Y le puse la misma jerga, la misma nomenclatura que está en el manual de praxis. Sigo para adelante y ahí muestro un gráfico a través de Taxoca 1991 que representa la misma figura. Obviamente el tubo, como eran arenas y estaban muestras remoldeadas, tuvo muchísima menos distorsión que la pobre Patricia y los demás muchachos que trabajaron en las tesis que están ahí dibujadas. Y otra vez podemos ver que hay una cantidad de deformación en la cual
la reducción de la rigidez es muy poca y es esencialmente elástica. Esta deformación acá es del orden de 10 a la menos 4. Esa deformación del orden 10, el rango de deformación del orden de 10 a menos 4 a escala macroscópica es el que excita los diferentes contactos, pero todavía no alcanza a producir desplazamientos masivos entre contactos. En cambio, para una deformación mayor, que ese umbral de 10 a la menos 4, estamos ya en el rango en el cual se van produciendo, primero, cambio en la orientación de las fuerzas entre contactos, por acá. Después, cambio en la orientación de las posiciones de los contactos. Y después, cambios en la relación de vacíos, en la posición relativa y en el ordenamiento de las partículas. Y estamos en falla, por acá. Quisiéramos seguir hablando de un módulo secante sobre el módulo inicial, que en este gráfico sería tau sobre gamma dividido GE. En este rango, el módulo secante es el 15, el 20% del módulo elástico que medimos con ensayos geofísicos, que medimos con propagación de ondas. O sea, no es razonable hacer este ensayo y calcular la rigidez promedio del material en este rango. No sabéis si es 25%, 12%, 15%. No, son dos rangos de deformación muy diferentes en un material muy fuertemente no lineal. Muy bien, con esto hicimos una breve introducción a los rangos de deformación en suelos y ahora vamos a tratar de ponerle matemática a eso. Y esto es la introducción a la plasticidad con endurecimiento. Primero repasemos los conceptos de plasticidad perfecta. La matemática, la cinemática de la plasticidad perfecta distingue un incremento de deformación en sus partes elástica, que pretende ser reversible, en la cual se almacena energía elástica de deformación, y plástica, que es disipativa, en la cual la energía aportada se disipa, por ejemplo, en forma de calor. Después tenemos la relación tensión-deformación, que es una relación entre el incremento de tensión y el incremento de deformación elástica. Noten entonces que hemos atado esta con esta. Y decimos que este incremento de tensiones, esa fórmula, relación tensión-deformación, vale hasta que la función de fluencia sea igual a 0. La función de fluencia es entonces la que me dice cuándo el material deja de tomar carga y me indica el valor de esta fuerza. Así que la función de fluencia me indica esto. Y después tengo la ley de flujo, el potencial plástico, que me da una orientación, una indicación, me establece para dónde son las deformaciones plásticas. No me dice cuánto valen, pero me dicen para dónde son. Y me atan esto, con una función de proporcionalidad, no con una igualdad, porque el valor absoluto de las deformaciones plásticas solo lo voy a saber cuando sepa cuánto trabajo aporto al sistema. Estoy totalmente repasando lo que hablamos en clases pasadas. Entonces, con un modelo de plasticidad perfecta, el material está o en rango elástico y tiene comportamiento perfectamente elástico, o fluye a tensión constante, como se ve en la rayita horizontal que está aquí. Ahora, ¿cómo modelamos materiales que tienen endurecimiento o ablandamiento? Y ahí se ve en el dibujito lo que endurecimiento quiere decir. Endurecimiento quiere decir que si yo hago un ensayo y cargo hasta acá, descarga elástico. Si cargo hasta acá, descarga así. Y si sigo cargando, descarga así. ¿Qué quiere decir endurecimiento? Quiere decir que el punto donde empieza a haber deformaciones plásticas, inelásticas, va creciendo, esta flechita, va creciendo a medida que aumenta la deformación. El material endurece por deformación. La palabra endurece es jerga también. Duro le decimos al material que tiene más dureza,
Brinell, más dureza. Y esto no es que endurece, es que aumenta su tensión de fluencia, pero así se la llama, plasticidad con endurecimiento. Entonces, son los materiales que una vez alcanzado las primeras deformaciones plásticas todavía se permiten aumentar su tensión cuando aumenta su deformación. Bien, ¿cómo los vamos a modelar? Entonces, básicamente tenemos que escribir una matemática que nos permita cambiar la línea colorada que está dibujada en este momento en la pantalla de horizontal a inclinada. Esto lo vamos a hacer de una manera relativamente simple. Desde el punto de vista de la matemática, unidimensional, o sea, sigma y epsilon son escalares. La plasticidad perfecta, que es una línea horizontal, es que sigma es igual a sigma de fluencia, o lo que es lo mismo, sigma menos sigma de fluencia es igual a 0. Es lo que está dibujado acá. Eso es plasticidad perfecta. Y ahora lo que hacemos es lo mismo. La sigma, por ahora esto no lo voy a usar, una función de sigma menos una tensión de fluencia que ahora depende de algo. Por ejemplo, de la deformación. Entonces, estos símbolos están representando variables internas, ¿se acuerdan? Variables de estado, ¿se acuerdan que hablamos de las variables de estado, esas cosas que determinan el comportamiento del material, que podría ser, por ejemplo, la relación de vacíos, por ejemplo, y que nos indican cómo está el material. Y bueno, entonces, lo que estoy diciendo acá es que plasticidad perfecta, alcanzo la tensión igual a la tensión de fluencia y se mueve con horizontal. Plasticidad con endurecimiento. La tensión alcanza la tensión de fluencia y empieza a moverse, pero eso produce cambios en la relación de vacíos y eso va haciendo que el material tenga otro comportamiento, ya no se mueve horizontal. Vamos a ponerlo así. Esta es mi función de fluencia y ahora voy a decir que, simplificadamente, la tensión de fluencia es igual a la tensión de fluencia inicial más una cierta constante de proporcionalidad por la deformación plástica acumulada. Y entonces empiezo en un punto como el colorado, mientras el material está por allí, el F menor que 0, el material está en rango elástico. Subo la tensión y en el mismo instante que llego acá, ya tengo que la función de fluencia con todavía deformación plástica igual a 0, ya tengo que es igual a 0, pero todavía no le hago trabajo adicional, así que todavía no empecé a deformarla plásticamente. Ahora empiezo a deformarla, le sigo aplicando fuerza y veo que cuando le impongo una deformación se producen deformaciones plásticas. Esas deformaciones plásticas a su vez inducen esta componente y este aumento de la tensión de fluencia, con lo que la nueva tensión de fluencia ya no vale lo que valía, sino que vale un valor más alto. Y en realidad es esta horizontal representativa cuando epsilon plástico está por acá, es ese horizontal que está aquí. Pero si sigo deformando, bueno, se va más arriba, la horizontal. El material se está endureciendo. Así que en definitiva, la línea colorada inclinada, con una cierta pendiente alfa, es conceptualmente la línea horizontal de antes, la línea horizontal que representa la tensión de fluencia, que se está moviendo hacia arriba a medida que progresan las deformaciones plásticas. Y esto puede ser deformación plástica acumulada, relación de vacíos o cualquier variable interna que caracterice el proceso de endurecimiento. Bien, hay dos tipos de endurecimiento que nos enseñaron cuando estudiamos comportamiento de acero en la universidad. El primero es el endurecimiento isotrópico, el segundo es el endurecimiento cinemático. ¿Qué es el endurecimiento isotrópico con esta mirada? Tengo un rango elástico, que es este, y cuando alcanzo la función de fluencia y produzco una deformación, alguna variable interna hace que la función de fluencia cambie desde acá hasta acá y llegue a este punto. Quiere decir que ahora la tensión de fluencia no es entre acá y acá, ya no, ahora es entre acá y acá arriba. Endurecimiento isotrópico quiere decir que si ahora descargo, tengo comportamiento elástico hasta alcanzar este punto, donde este punto es, arranqué de aquí, llegué hasta acá
esta misma flecha la doy vuelta y voy hasta acá. O sea, aquí llegué con deformaciones elastoplásticas, produzco una descarga, y en la otra dirección, si esto era de arriba era compresión, acá es tracción, en esta otra dirección veo deformaciones plásticas cuando alcanzo el mismo valor absoluto de tensión que había alcanzado en deformación en compresión. O sea, veo en tracción que la deformación plástica ocurre para el mismo valor que había alcanzado como valor final en compresión. Le pongo números. Un acero que tiene una tensión de fluencia de 240 megapascales, este es el valor, y para una deformación del 5 por 1000 alcanza 255 megapascales a tracción. Si en ese momento descargo y lo ensayo a compresión, la tensión de fluencia es 255. Ya el material se olvidó de los 240 con el que lo había salido de fábrica, y la nueva tensión de fluencia es 255. Lo estiro a tracción, el material se endurece y también es más duro a compresión, si tiene un comportamiento que se puede asimilar a endurecimiento isotrópico. El otro comportamiento posible era el efecto Bauschinger, en el cual todo lo que mejora la resistencia a tracción empeora la resistencia a compresión. Así que yo salgo con mi acero, que acá tiene 240 megapascales, lo deformo un cierto epsilon acá, de acá hasta acá, con lo que ahora imaginemos que aumente a 255. Si ahora descargo, esta tensión de fluencia que tengo ahora es menos que la original. Si esto subió 15, estas son los 240, y esto baja 15, con lo que esta tensión de fluencia ahora es 225. Borro y escribo. 240 crece a 255. Esos números son ejemplos, obviamente. Implica que 240 baja a 225. Los 15 que mejoró acá son los 15 que perdió acá. Bien, entonces ahí las tenemos dibujadas las trayectorias. Hacemos ciclos cerrados de materiales con plasticidad perfecta, con endurecimiento isotrópico o con endurecimiento cinemático. Plasticidad perfecta. Salgo de cero, voy hasta la tensión de fluencia, la deformo todo lo que quiero a tensión de fluencia constante. Descargo, voy para el otro lado, llego a la menos tensión de fluencia. Deformo todo lo que quiero. Cuando descargo, voy a más tensión de fluencia y entonces tengo este paralelogramo siempre uno arriba del otro. Endurecimiento isotrópico. Cargo en rango elástico, llego a la tensión de fluencia. Cuando deformo, la tensión de fluencia aumenta. Lo que aumentó a tracción, lo veo que también lo aumenta a compresión. Produzco toda esta deformación con lo que aumenta más. Ahora tengo esta distancia al origen, esa misma la tengo acá, de manera que cuando descargo en esta trayectoria y vuelvo a cargar, aquí ya tengo más que lo que tenía antes. Endurecimiento isotrópico, este primer punto está más cerca del origen que este, que está más cerca del origen que este, que está más cerca del origen que este. Endurecimiento cinemático. Llego a una cierta tensión de fluencia y cuando lo deformo endurece, pero lo que endurece arriba se perjudica abajo. Cuando recorro por la mitad de camino, cruzo la tensión de fluencia original y ahora estoy un poquitito para arriba, con lo que quedo un poquitito abajo. Y termino teniendo este otro paralelogramo en el cual, si lo hago un ciclo cerrado, termina dando un ciclo así, pero ahora está inclinado, mientras que acá estaba horizontal. Eso es lo que dice la teoría. Si a una muestra de acero le damos 3 o 4 vueltas de estas, se rompe. La teoría no explica deformaciones infinitas, solamente tiene un rango de validez. Entonces, ahora tenemos que hacer un ejercicio. El ejercicio consiste en escribir Morcoulon, pero haciendo plasticidad con endurecimiento. Les hago acordar cómo era Morcoulon con plasticidad perfecta. Morcoulon con plasticidad perfecta es la función de influencia es sigma 3 menos sigma 1 más sigma 1 más sigma 3 por el seno de phi, que es una constante. Y la regla del flujo con Fermi-de-Borst es esta, sigma 3 menos sigma 1 más sigma 1 más sigma 3 por el seno de psi,
que también es una constante. Y esa colorada generan esta línea horizontal y esa línea inclinada. No sé por qué le salen cuernitos a mi flecha, no es, son sensibilidades de la pantalla. Entonces son las dos líneas coloradas. Y la pregunta es, ¿cómo reescribimos esto? ¿Qué adaptamos de estas fórmulas para lograr ver las líneas verdes? Primero esta línea verde, que es la que caracteriza la plasticidad con endurecimiento, y después, y por aparte, esta otra línea verde, que no es que sea de la plasticidad con endurecimiento, sino que vienen juntas. Cuando abandonás la plasticidad perfecta y vas hacia la plasticidad con endurecimiento, sin que sea parte del concepto de plasticidad con endurecimiento, en los modelos geomecánicos, en general, también vas a modelos en los cuales se cambia la respuesta en elastoplástica volumétrica de la recta que da la plasticidad perfecta, esta, a una forma más realista como la verde que está en la pantalla acá abajo, como esta verde. Bueno, imagino que este ejercicio lanzado así por teleconferencia debe ser difícil de hacer, así que lo resuelvo para ustedes. ¿Qué es lo que cambia entre la plasticidad perfecta y la plasticidad con endurecimiento? Bueno, lo que digo es que ahora lo que caracterizaba a la tensión de fluencia, que en los geomateriales es el ángulo de fricción interna, ya no es una constante, sino que es una función de estado. O sea, una función de variables de estado. Ya lo habíamos visto en la clase pasada, cuando hablamos de phi de P o phi de E. Phi puede ser phi de la presión, que es una variable de estado, y de la relación de vacíos, que es otra. O sea, no es una constante. Si no es una constante, entonces esta simple fórmula ya nos va a permitir reproducir estas líneas. Quizás rectas, quizás curvas, en función de cómo esté escrita la función entre phi, la presión y la densidad. Pero definitivamente, si queremos salir de la línea colorada horizontal en la curva sigma epsilon e ir a una línea inclinada o aún una línea curva, el lugar para tocar es acá. Eso cambia por esto y phi ya no es más un parámetro de entrada, sino que es una función de estado del material. Todavía tengo esto colorado porque aunque introduje la plasticidad con endurecimiento, todavía no hice nada sobre el ángulo de dilatancia. Sin que sea parte esencial de la plasticidad con endurecimiento, una mejora que puedo hacer el mismo día que introduzco la plasticidad con endurecimiento, o sea, introduzco variables de estado y las controlo y las voy llevando, es cambio el ángulo de fricción interna con las variables de estado, y si también lo aplico al ángulo de dilatancia, ya puedo perder la línea colorada y pasar a reproducir el comportamiento que aquí está graficado con una flechita color verde. Miren mi paleta de colores, ¿no? Verde, verde, colorado, colorado. De la filmina anterior, colorado, colorado, verde, verde. Bien. Aquí vamos a volver a hablar de la curva de rigidez secante para enfatizar el hecho de que la curva de rigidez secante es solamente jerga y no es un concepto que tenga fundamento teórico correcto. Cuando nosotros hacemos un ensayo de columna resonante, por ejemplo, y le producimos a la muestra, le hacemos propagar una onda en esta dirección mediante un momento torsor aplicado en la cabeza, les dibujo para que tengan una idea, ¿no? Tengo el cabezal, tengo la muestra, al cabezal le pongo una barra, a esta barra le pongo una T y ahora hago fuerza acá, le pego un golpecito acá y otro acá, con lo que le pongo un momento torsor. Ese momento torsor distorsiona, la bolita esta va acá y la otra va allá, se produce un momento torsor acá y eso genera, va bajando acá una onda de corte, midiendo la velocidad de propagación de esa onda de corte para diferentes amplitudes del momento torsor, o sea, de la distorsión torsional,
puedo medir entonces, al medir diferentes velocidades decrecientes de la propagación de ondas de corte, puedo hablar de G secante. ¿Cuál es el problema? Que si uno usa la letra G, aunque tenga la S chiquitita abajo como secante, uno imagina que eso es un parámetro elástico. Querría decir que si yo le impongo el momento torsor acá arriba y se reduce la rigidez porque este momento torsor acá es grande, entonces si en ese mismo momento yo pusiera acá a pulsar y propagara en dirección horizontal una onda, también tendría un valor G módulo de corte reducido, porque si es elástico, es el mismo en todas direcciones, básicamente. Entonces yo puedo decir que porque pongo un momento torsor arriba, también bajo la velocidad de propagación de otra onda que ande paseando horizontal por ahí. Y eso no es verdad. La realidad es que la única reducción de velocidad de propagación la voy a ver en la dirección en la que estoy reorientando los contactos, o sea, en esta. Y eso es lo que hace la teoría de la plasticidad. Cuando la teoría de plasticidad separa un incremento de deformación en su parte elástica y su parte plástica, esta parte elástica y esta parte plástica como tensores no están orientados, no son paralelos entre sí. La deformación plástica ocurre en la dirección en la que se la impongo, la deformación elástica también, obviamente, pero una es mucho más orientada que la otra. No hemos entrado en la matemática de todo eso porque se haría eterno y aburrido y muy profundo, pero así es. Entonces, la letra G como función de estado vendría a ser G como una función de sigma, relación de vacíos. Esta vale en todas direcciones. G secante, función de sigma, relación de vacíos, y gamma, y distorsión gamma, esa solo vale en la dirección de la que estoy imponiendo la distorsión gamma. Así que en vez de hacerlo mal, hagámoslo bien. De esta manera, cuando estoy imaginando que en este punto tengo, acá hay algo que no aclaré, lo voy a aclarar, pido disculpas, voy para atrás, aclaro. Este gráfico no es la curva que estaba así. Esa era una curva entre G y gamma en escala logarítmica. Esta es entre G y tau sobre tau de falla. 0 cuando no hay carga, 1 cuando está en falla. En abscisas no hay algo que se mide en por ciento, hay algo que se mide en kilopascal dividido kilopascal, entre 0 y 1. Y es escala aritmética, así que es otro gráfico. Pero todavía no sirve el gráfico porque están los puntitos ahí que muestran el comportamiento del material en este gráfico. Y nos viene bien porque a medida que vamos cargando, estos puntitos blancos van indicando los pasos intermedios y llegamos a un cierto valor. En ese cierto valor, la rigidez ya no es la inicial, sino que es menor. ¿Y cuánto cayó? Digamos un 40%. Bueno, entonces, este capa que reduce la rigidez inicial y la convierte en la rigidez secante ahora vale 0,6 y ese 0,6 que está acá. ¿Ok? Entonces, en el gráfico que se ve acá, G contra movilización de la resistencia al corte, este punto, que es un punto cualquiera en la curva tensión-deformación, ese punto se representa por esto. Hay un 18-20% de deformación, de movilización de resistencia al corte y ya hay una caída del 40% de la rigidez. Eso dice ese gráfico. Si lo escribo como G secante, es tau sobre gamma. O sea, tau sobre gamma elástico más gamma plástico. El G, módulo de corte elástico, se define correctamente como tau sobre gamma elástico. Y este kappa viene a ser el cociente entre estos dos y es solamente gamma elástico sobre gamma elástico más gamma plástico. Y si vale 0,6, quiere decir que esta cosa le agregó un 40% de deformación más, que 40 el número, 1 sobre 0,6 de deformación más que ya no es elástica en un problema 1D como el que estoy dibujando. Estos son todos números, no hay problema, pero a veces esto, cuando estamos hablando de cinemática tensorial de la deformación, ese es un tensor de segundo orden, así que
este tensor y este tensor, imagínenlo como vectores en el espacio, no se suman así nomás, porque no están alineados. Vamos a entenderlo más ahí. Pasé a este punto y ahora estoy más cerca de la falla. ¿Cuánto me falta de la falla? Bueno, me estoy diciendo que estoy hacia el 40%, me falta un 60% todavía. Y entonces la rigidez que estoy midiendo ahora, como la línea azul, esta sería la rigidez secante y es claramente más chica que la rigidez elástica inicial. O sea, si se aumenta tau, hay poca más deformación elástica y mucha más deformación plástica. Y finalmente nos acercamos a la falla, y cuando nos acercamos a la falla ya tenemos muchísima deformación plástica. Esto no es cero, es tau de falla. Este sigue siendo tau de falla sobre G inicial, o sea, un valor pequeño, pero tenemos una enorme cantidad de deformación plástica. ¿Cómo lo puedo medir? Y puedo descargo y veo que la deformación elástica, esta quiere ser una vertical, que esta sería el gamma elástico y todo esto es el gamma plástico. Entonces, correctamente pensado, estas curvas de reducción de la rigidez existen conceptualmente solo porque estamos dividiendo una tensión sobre la deformación total. Si siempre dividiéramos la tensión sobre la parte elástica, tendríamos siempre G, no G sub S. Y esto está dividiendo la tensión sobre la deformación total es una alegre simplificación que constituye jerga, o sea, una manera de hablar, y vale en el ensayo en el cual las deformaciones son escalares y las puedo sumar. No se puede extender como un modelo a una malla de elementos finitos donde no puedo garantizar que la deformación elástica y la plástica están paralelas, igualmente orientadas. Bien, muy bien. Así que aquí tengo entonces el final de la explicación de lo que es la rigidez secante y cómo esta rigidez secante que se mide en laboratorio nos da la información necesaria para calibrar las funciones de endurecimiento que nos dicen cómo evoluciona el ángulo de fricción interna o lo que sea nuestros parámetros de endurecimiento en un modelo de plasticidad con endurecimiento. Así que ahora vamos a hablar del primero de los modelos de plasticidad con endurecimiento que vamos a tratar, que es el modelo Hardening Soil, que es el heredero del modelo hiperbólico de Duncan-Chang. Sigo tomando este té de alcauciles, créanme que la vida es muy miserable. Bien. El modelo hiperbólico original de Duncan-Chang 1970 era un modelo hipoelástico, o sea, era un modelo en que efectivamente Duncan y Chang creyeron que estaban poniendo una rigidez elástica que iba reduciéndose con la deformación, cuya ecuación es esta. Si ustedes escriben esta ecuación en un Excel, salen estas curvas que están acá, donde la rigidez inicial es función de un parámetro que va con un exponente y de la presión de confinamiento. Este parámetro controla la pendiente esta. Las tres pendientes son diferentes con el mismo parámetro y esa diferencia entre las tres es porque las tres tienen diferente confinamiento. O sea que la diferencia entre estas tres está controlada por esta parte de la ecuación. ¿Qué es esta M? Los resultados de Patricia y la línea horizontal que yo escribí hace un rato que puse M. M es esa pendiente que se mide experimentalmente. Bien, ¿con qué determino esta horizontal? Esta horizontal es la falla del material, está dada por el criterio de Mohr-Coulomb y esta es la ecuación, o sea, esta horizontal depende de C y de Φ. Esta depende de la C mayúscula y de M. Y entonces ahora tengo una epsilon sigma, una tangente inicial, una línea final
y solo queda tirar una curva suave. Y a esta gente se le ocurrió tirar una hipérbola rectangular, o sea que sale tangente acá y se termina siendo tangente acá. Y si es así, así o así, queda determinado por este parámetro que se llama R sub f. Y van a encontrar a R sub f en el módulo hiperbólico en Plaxis. En Plaxis no van a encontrar C. Van a encontrar C multiplicado por P ATM, y ese es EUR. Van a encontrar la M. Y algunas complicaciones que voy a mostrar más adelante, pero este es el modelo hiperbólico original, que en Plaxis fue reformulado porque como una función elastoplástica, con lo que esto es epsilon 1 elástico más epsilon 1 plástico, lo mismo acá, y claramente en descarga el comportamiento no tiene deformación plástica, así que hay que reescribir. Si le preguntan a Duncan Chang, cuando cargan por acá, si descarga, vuelve por el mismo lado. El modelo hiperbólico original es hipoelástico, o sea, no tiene deformaciones plásticas. Aquí abajo queda algo lindo. Saben que de esta ecuación, si deducen cuánto es delta sigma sobre delta epsilon total, nos queda una rigidez secante que es linealmente dependiente de la movilización de resistencia al corte. Así que si yo voy al gráfico de hoy, y lo que tengo es S secante sobre E, y acá tengo sigma sobre sigma de falla, el modelo hiperbólico da una recta. Recordemos que da una recta. Ahora, si el modelo hiperbólico da una recta, entonces es bastante probable que tengas que, como tengo muy poquitas cosas que tocar, si es una recta, un punto, el punto donde falla, otro punto, la rigidez inicial, es probable que tenga que estar eligiendo rigideces iniciales y puntos de falla en función del problema que tenga. Lo vamos a ver más adelante. Y aquí lo tengo entonces con un ensayo real de laboratorio, de un ensayo triaxial escalonado de una muestra de suelo de la ciudad de Buenos Aires, cargada en 2 etapas. Y entonces miren ustedes acá el resultado experimental, y miren qué bien que se alinea con esta línea punteada azul que puse por arriba. Esto para una cierta presión de confinamiento sigma 3. Si después de cargar, descargo, cambio la presión de confinamiento, aumento el confinamiento y vuelvo a cargar, esto vuelve a subir, pero más parado. Esta pendiente es mayor que esta otra pendiente, sube más rígido y alcanza mayor resistencia. ¿Por qué este iba a fallar acá y este falló acá arriba? Y porque entre acá y acá aumenté el confinamiento, aumentó la resistencia, es un suelo. También aumentó la rigidez. Esta pendiente es menor que esta otra pendiente. Y todo eso se grafica muy bien si grafico no solo sigma epsilon, sino simplemente sigma sobre epsilon versus sigma. Ese gráfico nos permite detectar todo esto, y entonces el procedimiento para hacer un ensayo triaxial escalonado como el que se ve en la filmina es sigma epsilon, tengo el gráfico acá, y para acá tiro un horizontal, y acá pongo sigma sobre epsilon, que es igual al módulo secante. Cuando empiezo el ensayo, mido acá, mido acá, mido acá. Cuando voy por acá, ya tengo un cierto valor de sigma y tengo un cierto valor de epsilon. Tengo este punto. Sigo midiendo acá, mido acá, mido acá. Ya acá tengo otro valor de sigma y otro valor de epsilon. Este sigma sobre este epsilon me da este valor de E. Y ahora tiro esta recta. Y acá tengo el E inicial, o EUR. Uy, qué torpeza. ¿Saben que se borró? Bien, aquí arriba, extrapolando desde la primera medición hasta sigma igual 0, acá tengo EUR para la primera de las presiones de confinamiento, y por acá arriba tengo el EUR para la segunda de las presiones de confinamiento. Con eso puedo calibrar la letra M y la letra C del modelo de Duncan Chang. A ver si voy a ver si la encuentro. Con eso calibro esto y esto. Y por otro lado, puedo ver
que la prolongación hasta este valor en el que el módulo secante se hace 0, me da lo que sería la tensión última, la asíntota horizontal. Tiro por acá, donde se hace horizontal. Y observo con un poco de horror que esa asíntota horizontal se produce en un valor relativamente, seriamente más alto que la verdadera tensión de falla. Eso lo puedo ver en el segundo gráfico. Hago así. Y esa es la curva real experimental. Pero cuando tiro una hipérbola calibrada con este UR y esta asíntota horizontal, esta asíntota inicial, la línea punteada me va hasta acá arriba. O sea, aquí se separan. Ok, el cociente entre la asíntota horizontal y la verdadera tensión de falla se llama RF. Ahí mido RF, que es el parámetro que les estoy debiendo desde acá. Entonces, en esta gráfica están punteadas muy finitas. La hipérbola es esta, pero cuando alcanza la tensión de falla dada por el criterio de falla de Mohr-Coulomb, se pone horizontal. Y eso hace también el modelo hiperbólico en Plaxis. Quiere decir que si en Plaxis ustedes tienen esta resistencia dada por el criterio de Mohr-Coulomb, 6φ, y quieren este comportamiento, tienen que poner RF igual 1. Si quieren este comportamiento, tienen que poner, por ejemplo, RF igual 0,8. Y si quieren este comportamiento, tienen que poner RF igual 0,6 para que llegue acá y el cociente entre esto y esto sea 0,6. Bien. Entonces, ¿qué es el modelo HCM? El modelo HCM es un modelo de hipoelasticidad no lineal y plasticidad con endurecimiento isotrópico para corte y compresión, que tiene los siguientes ingredientes: rigidez elástica, que está controlada por sigma 3, rigidez edométrica, que está controlada por sigma 1, criterio de falla de Mohr-Coulomb, fluencia al corte con endurecimiento, calibrada con la relación sigma epsilon del modelo hiperbólico de Duncan-Chan, y fluencia compresión con endurecimiento calibrada con la teoría de compresión edométrica. Vamos a pasar por cada una de las cuentas de este rosario. Empecemos por la rigidez elástica. La rigidez elástica, que para Duncan-Chan era C por Pref por P sobre P de referencia o atmosférica a la M. ¿Por qué ponemos P de referencia? Porque no nos gusta agarrar algo que está en kilopascales y elevar un exponente. No nos gustan los kilopascales a la 0,4. Entonces, por eso se pone abajo la presión atmosférica a un cierto valor de adimensionalización. De manera que cuando la presión es igual a la presión de referencia, no importa el valor de M, esto vale 1, y entonces el valor que mido es el de la referencia, ¿no? Simplemente eso. O sea, este es el módulo de Young para esta presión. Pero aquí, en lo que yo considero un error, el modelo hiperbólico HCM implementado en Plaxis tiene aquí dentro, en vez de tener una función simplemente de la presión o alguna otra cosa similar, tiene algo que es función de los parámetros de resistencia del material. Rango elástico, parámetros resistentes. Para mí una macana histórica. Y lo pongo acá como desafortunadamente, EUR depende de 6φ, porque entonces vos vas calibrando tus datos experimentales en el rango casi elástico de endurecimiento, vas calibrando C y M, y después en tu proceso de calibración calibrás 6φ en función de los resultados en falla, y al toquetear 6φ, sin darte cuenta, vas a estar cambiando la forma de la curva acá. Este EUR es el que tiene que dar esta recta. Mala cosa que cambiando los parámetros que cambian esta horizontal, o sea 6φ, te cambie también esta recta por haber mezclado cosas separadas. Dicho en jerga, es como hacer sopa de sushi. Se puede hacer sopa de arroz, se puede hacer sopa de pescado, esto es sopa de sushi, es una mala idea. Bien.
la función de fluencia al corte. La función de fluencia al corte es el criterio de Mohr-Coulomb, que está puesto aquí, en el cual tengo un Alejo, valor de... Sí, una consulta. ¿De dónde sale la idea de hacer depender el EUR de C y Φ? ¿Tenés idea? mira, histórica, sí histórica, pero no, no sé quién fue el culpable exactamente, no sé si fue Fermi o quién fue, pero la cosa en su momento había empezado siendo C coseno de Φ menos sigma 3 seno de Φ sobre Pref, solito. Y ahí se dieron cuenta que cuando la presión era igual a Pref, no le quedaba EURref, y entonces cambiaron a esto. Y en aquel momento era, cuando cambio la cohesión, cuando le agrego cohesión, tengo que aplicar el concepto de traslación de ejes. Entonces, si yo tengo tau y sigma, y un material tiene este comportamiento con esta cohesión y este ángulo de fricción interna, entonces la rigidez que voy a ver acá no es cero, y la podría calcular, para no meter nuevos parámetros, la podría calcular como si le agregara esta presión ficticia de confinamiento. Así que la rigidez de un material, es un círculo de Mohr lo que acabo de dibujar, la rigidez de un material en compresión simple, si tiene 6 phi, viene expresada por una fórmula en la cual, en vez de decir que sigma 3 es 0, le agrego esto. ¿Y cuánto vale eso? C sobre la tangente de phi. ¿Qué es eso? Cuando empezás a limpiar, ¿no? Acá apareció el seno, que no tenía nada que hacer ahí, así que empezó, y la primera cosa es C cotangente de phi, traslación de eje, menos sigma 3, sobre Pref. Che, esto no anda. Sobre C cotangente de phi más Pref. Ah, ok, parece que funciona. No funciona. La gente me anda poniendo phi igual 0, se mama todo. Ok, multiplico por seno de phi y nos quedó esto. Esa fue la historia fáctica de gente que programa en Fortran. No hay ninguna teoría detrás que yo conozca, ni puede haberla. ¿Me explico? ¿No? Te das cuenta que no puede haberla. Son parámetros Sí, resistentes. Es por eso. o sea, Entonces, es evidente, pero bueno, la siempre tuve la secuencia. duda de dónde salió la defecio de este. Pero ¿entendiste la secuencia que acabo de decir? Sí, sí, sí. Eso fue lo que Gracias, pasó. No, digamos, gracias. no estoy diciendo que tal investigador lo hizo. Esta fue la secuencia de que hicieron los programadores cuando iban encontrando que la gente le ponía un 0 a phi, se mamaba todo, entonces yo tenía que poner un if ahí, y el if era para menos de 3 grados, y cuando le ponía menos de 3 grados tenía un comportamiento, la gente jugaba con 2,5, 3,5 grados, salían cosas distintas, y cambiaron y pusieron esto. Y aquí llegamos al hangar, y no queríamos tener el avión del hangar, y ahí está. Es sopa de sushi. Bien. Aquí vamos con la función de fluencia del corte, y como es plasticidad con endurecimiento, acá no tenemos el ángulo de fricción interna, sino tenemos un valor, un parámetro ahí que sería phi movilizado, lo habíamos hablado como variable de estado, que vale 0 cuando sigma 1 es igual a sigma 3 y llega a valer como máximo phi. Y ese es el que describe, es endureciendo phi mob que se va describiendo la curva de la hipérbola. La regla de flujo es la función potencial de Fermi-de-Borst, en la cual aparece otra vez psi movilizado, donde psi movilizado se calcula con esta fórmula. Sobre esta fórmula tendríamos que detenernos por lo menos 2 semanas, pero vamos por lo menos a parar un minuto. ¿Cuáles son los datos que pide el modelo HCM en Plaxis o en RC2 ahora que está implementado? Te pide phi y psi. ¿Qué son phi y psi? Phi es el que determina esta horizontal y psi el que determina la máxima pendiente de esta cosa, valores máximos. Entonces, dice, internamente el programa se da cuenta. Cuando estamos en el punto máximo, acá tengo psi y acá tengo phi. Ok, como este lo tengo y esto lo tengo, puedo calcular internamente el ángulo de fricción interna volumen constante que necesito para que me dé el psi que me dieron como dato de entrada y el phi que me dieron como dato de entrada. Ese
ángulo de fluidez interna de volumen constante puede ser cualquier cosa en función de lo que le pongamos de phi. Si le ponemos phi 45 y psi 0, entonces phi CB es 45. Ese es un parámetro interno del material, del modelo. Entonces, nos pide como dato de entrada psi y phi, y solito calcula esto y lo guarda. Y ahora es colorado, porque una vez que lo calculó, ese lo cambia. Y ahora aplica phi mob como aquel que es 1 más seno de phi mob sobre 1 menos seno de phi mob igual al sigma 1 sobre sigma 3 que está actuando. O sea, tengo tensiones, calculo el phi mob, meto el phi mob acá, ya tengo el phi CB y ahora puedo estimar calcular qué pendiente va a tener en ese lugar esta línea, porque tengo el ángulo de dilatancia movilizado. Y eso es todo lo que hace. ¿Cómo es la función de endurecimiento del corte? Bueno, la función de endurecimiento del corte es esta, digamos, fórmula que lo único que hace es reproducir en compresión triaxial monotónica la hipérbola de Conner, o sea, el modelo de Duncan-Jack. En compresión triaxial monotónica. Nosotros hacemos todos los modelos en Plaxis 2D y casi todos son plane strain, deformación plana. No sale una hipérbola, no sale lo que hubiera salido exactamente en el modelo de Duncan-Jack. No importa, nadie se ha dado cuenta nunca. Les digo para que sepan, las formas son parecidas, pero no es una hipérbola rectangular formal. ¿Cuáles son los parámetros de calibración? Bueno, los parámetros de calibración tendrían que ser EUR, acá, 6 phi. Pero la realidad es que el punto de menor error es un punto en el que se haya desarrollado ya suficiente deformación elastoplástica como para medir la tendencia de esta curva. Y para eso se usa E50. ¿Qué es E50? El módulo secante al 50% de la tensión de falla. Esto es sigma de falla sobre 2. Ese es E50. No nos pregunta E50, nos dice cuánto es el E50 para la presión de referencia y solita la corrige con los mismos C, Phi y M que el EUR. ¿Para qué los mismos C, Phi y M? Imagino no, estoy seguro, que al usar los mismos C, Phi y M, o sea, estos parámetros complementarios para el módulo de Young elastoplástico de referencia, logra que todas las cuentas les salgan muy fácil, ¿no? El módulo E50 sobre E termina independiente de la presión y cosas por el estilo. Imagínate si eligiera otro valor de M para este módulo que para el módulo en descarga, un M1, un M2 sería más difícil de calibrar, habría más parámetros para calibrar, tendría más flexibilidad del modelo, pero las cuentas serían internas, serían astronómicamente más complicadas. Así que se han ahorrado todo el esfuerzo y ya, quedó así. Este valor de M, el mismo que el elástico. En las arcillas ese valor tendría que ser 1, o más cercano a 1. El EUR en las arcillas, aún de las normalmente consolidadas, el EUR, el M es del orden de 0,5, 0,4 a 0,6. Pero en el E50, para una arcilla normalmente consolidada, este M debe ser cercano a 1,0. Si uno mira los ensayos experimentales. Pero en el modelo, como lo estoy describiendo, el M es único y uno tiene que elegir qué valor pone, sabiendo que algunas cosas le va a acertar con más precisión y necesariamente va a estar errando a las otras. Otra vez, y muy desafortunadamente, esto ahora depende de 6 phi, lo que complica extraordinariamente, porque esta curva que está acá, si yo muevo 6 phi, le muevo esta horizontal, y por mover 6 phi también le muevo esta. Si yo le muevo E50, solo le muevo esta. Así que esto me obliga a calibrar primero 6 phi, y cuando eso están quietos, calibrar el E50 para que se pegue a los resultados de mis ensayos experimentales. La otra función de fluencia que tenemos es la función de fluencia a compresión. En una trayectoria como la del edómetro, en la cual va aumentando
proporcionalmente las tensiones sigma 1 y sigma 3, nunca se alcanza la función de fluencia del corte. Por ejemplo, una trayectoria que acá se graficaría así, típica del ensayo de odométrica. Entonces, el modelo HSM, ya separado completamente del modelo original hiperbólico de Duncan Chang, incorpora una función de fluencia a compresión, que es completamente separada, no tiene ninguna hipérbola en el medio, y esta función de fluencia a compresión distingue los estados sobreconsolidados, que asume elástico, de los estados normalmente consolidados, que asume elastoplástico. Y esta función es tal que cuando yo salgo con una trayectoria de tensiones, pego acá, sale una normal, esa normal tiene que permitir que el incremento delta sigma 3 en esta trayectoria dividido delta sigma 1 sea igual a K sub 0 cuando la muestra está normalmente consolidada. Habíamos dicho que esto es normalmente consolidado y esto es sobreconsolidado y eso es normal ahí, entonces la forma de esta superficie que estoy graficando acá tiene que ser tal que su normal produzca un incremento de tensiones tal que el cociente entre el incremento de sigma 3 y el incremento de sigma 1 sea K sub 0 normalmente consolidado. Y ahí es donde aparece K sub 0 normalmente consolidado, que es un parámetro de entrada del modelo. El parámetro de entrada del modelo, que si no le decís nada, va a adoptar 1 menos seno de phi prima, y no hay ninguna razón por la cual tenga que adoptar eso, pero sabemos que lo podemos tocar y podemos poner cualquier valor de K sub 0 normalmente consolidado que reproduzca nuestros resultados experimentales o nuestra intuición educada, si no tenemos resultados experimentales. En función del valor de K sub 0 normalmente consolidado, nos queda determinada la forma de esta función de fluencia, cuya ecuación es esta, donde alfa es el punto donde esto toca acá. Quiero que noten, por si estuvieron estudiando modelos constitutivos, si oyeron hablar del Kamm-Klein modificado, que es una elipse, que esto no es una elipse que tiene un cero acá. Esto es una forma así, efectivamente elíptica, porque así lo dice esta ecuación, pero que va como hasta acá atrás, y esto acá no tiene ningún significado físico. Así que guarda, esto es algo que solamente tiene la pretensión de ser una curva así. ¿Y qué forma le damos a esto? Así, así, así o así. Bueno, eso lo corregimos con el K sub 0 normalmente consolidado con el alfa para que cuando lleguemos a este punto, la normal nos dé K sub 0 normalmente consolidado. Así que cuando elegimos K sub 0 normalmente consolidado, le estamos diciendo para una trayectoria edométrica qué inclinación tiene esta flecha respecto del horizontal. Y eso determina la forma de esa elipse que se ve en pantalla. Bien, para esta elipse, la variable de estado es la presión de preconsolidación isotrópica. Esta no es la tensión vertical de preconsolidación de la mecánica de suelos clásica. En la mecánica de suelos clásica yo tengo la superficie del terreno y si este punto está sobreconsolidado es porque acá tiene un sigma V y el sigma V máximo de subida, sigma VC, fue mayor que el sigma V actual y ahí defino OCR, relación de sobreconsolidación. Eso no es lo que estamos haciendo. Acá lo que estamos haciendo es, en un cierto punto, medir P isotrópica, sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 sobre 3, no sigma vertical. P isotrópica, y esta presión de preconsolidación isotrópica simplemente es una variable de estado. ¿Por qué es una variable de estado? Porque en este modelo, si conozco este número, conozco la posición de esta etapa, porque su forma está fija con un parámetro de entrada que es K sub 0 normalmente consolidado. Después tengo la función de endurecimiento que me indica, voy para atrás, cómo evoluciona esta etapa a medida que le impongo una trayectoria de incremento de tensiones en la dirección de la compresión edométrica. Y aparece esta, y esta sí duele un poco más. Esta duele más. Porque acá tengo
que la rigidez edométrica es la rigidez edométrica de referencia por algo que otra vez apareció lleno de 6φ con la misma m, y es una trayectoria completamente diferente, no tiene nada que ver con Mohr, ni con Coulomb, ni con los círculos. Así que 6φ acá no tienen nada que hacer. Sin embargo, están acá. Solamente para que la matemática interna quede bien, imagino yo, para que todos sean fórmulas simples para hacer el código. Y la función de la rigidez edométrica que se mide en el ensayo edométrico donde no hay 6φ, y vamos comprimiendo vertical, imponiendo incremento de delta sigma 1 y viendo delta epsilon 1 por, vertical, porque epsilon 2 y epsilon 3 son siempre 0. En esta trayectoria tengo que poner delta sigma 1, y para que me dé función de sigma 3 como E50 y como EUR, digo que como estoy en la zona de compresión edométrica en primera carga normalmente consolidado, sé cuánto vale sigma 1. Sigma 1 es sigma 3 dividido K sub 0 normalmente consolidado, que es un dato de entrada. Con lo que he logrado que la rigidez, cuando aumento sigma 1 manteniendo la muestra de un edómetro, depende de su sigma 3, de la cohesión y del ángulo de fricción interna. Tres cosas que no tienen nada que ver con la trayectoria de formación edométrica. Sin embargo, es evidente, que tontos no son, que si EUR, E50 y E edométrico son todas funciones de constantes, que son EUR ref, E50 ref y E edométrico ref, por la misma función de C, phi, sigma 3, quiere decir que a medida que va deformándose el material, la relación entre estos tres es constante. EUR C50 es siempre el mismo valor. Y es igual a EUR ref sobre 50 ref, lo que simplifica enormemente la formulación del modelo, lo hace mucho más robusto, y bueno, así logramos un modelo que llamamos industrial. Un modelo industrial vendría a ser como un auto base que viene con radio y sin aire acondicionado. Anda, hace lo que tiene que hacer y es confiable, pero no es un auto de carrera. Si los modelos comerciales disponibles en FLAC, Plaxis y RC2 tienen todo este tipo de simplificaciones para que sean robustos, para que siempre den algo más o menos mal, pero nunca den algo atrozmente equivocado. Y así estamos también con el modelo hiperbólico HCM en Plaxis y en RC2, que también lo tiene implementado ahora. ¿Cuál es el rango de aplicación del modelo HCM? El rango de aplicación es todos los problemas estáticos en los cuales tenemos una fundación o un muro de contención, que son los problemas que vamos a ver en esta unidad, y cargada con su carga estática. Ya sabemos que la cantidad de deformación que le estamos imponiendo es largo más que el rango elástico, mucho más que el rango elástico. Entonces, ya estamos en la zona donde nos queda una hipérbola entre sigma y epsilon. Si nos queda una hipérbola entre sigma y epsilon, sigma sobre epsilon versus epsilon, nos queda otra hipérbola, y sigma sobre epsilon versus sigma nos queda una recta. La hipérbola que queda entre sigma sobre epsilon y epsilon es esta que se ve acá, pintada de verde. Entonces, el modelo hiperbólico graficaría acá con esta hipérbola pintada de verde hasta desde un cierto valor, y de ahí para atrás es elástico, es puramente elástico con EUR, que aquí lo llamé una línea horizontal color verde. Entonces, ¿para qué vamos a usar el modelo Hardening Soil? Si lo vamos a usar para un problema como una fundación de máquina, que básicamente se mueve en rango elástico, es demasiado modelo y necesariamente simplemente usemos elasticidad lineal. Pero si lo vamos a usar, calibremos EUR con G sub 0. Entonces tenemos
tengo que hacerlo prolijo. Prolongo hasta acá y uso ese valor de rigidez, Jesús. Esto sería el EUR sobre 2, 1 más nu, o sea, calibrado para que represente la rigidez de baja formación de nuestro problema, y los parámetros C y Φ son los que van a determinar dónde aparece esta hipérbola que está acá. Eso queda determinado por los parámetros C y Φ. Para zapatas se parece mucho el resultado, como es del modelo, la hipérbola punteada de verde con la línea negra gorda experimental, y claramente en la zona de falla es simplemente aplicable porque estamos hablando de que estás activando morculoma, estás usando C y Φ. Entonces, ¿cuál es la capacidad predictiva? Para fundaciones en estado de servicio tenemos una buena capacidad predictiva porque el modelo en el gráfico G secante sobre G inicial, movilización de resistencia al corte, este otra vez no tiene gamma abajo, va entre 0 y 1, les hago acordar, es una recta. Entonces, calibrenlo como quieran, lo pueden calibrar así, así, así. Bueno, entonces, si queremos que funcione más o menos bien sobre los puntos que se ven ahí, en el rango, ese que está sombreado de amarillo, que representa las deformaciones relevantes bajo una fundación, entonces hay que ponerle un cierto valor de EUR mucho menor que el que corresponde al estado elástico, al rango elástico. Les hago acordar, el rango elástico, aquel donde las partículas estaban con la fotoelasticidad, es acá arriba. Esto que estamos discutiendo ahora es la curva hiperbólica que tiene mejor ajuste en el rango que nos interesa, que es por acá abajo. Y por eso EUR sobre 2,1 más nu, que nos daría un GUR, es mucho más chico que lo que se mide con una columna resonante o un ensayo geofísico. 30 al 40% aproximadamente. Y después, para que pase por aquí bien, necesito que cuando tau sea igual a tau de falla no me dé una rigidez igual a 0. ¿Cómo hago que este punto esté más arriba del 0? Este se lo pido a RF. Si RF igual a 1, este punto cae justo acá. O sea, tenés rigidez, perdón, esto lo vamos a hacer así. Tenés rigidez cero en sigma de falla. ¿Cero por qué? Y porque se hace asintótica, entonces la rigidez la rigidez secante que une este punto con este punto tiende a 0. Pero si yo le pongo una RF más chica, por ejemplo, RF esto sobre esto, 0,8, entonces el punto de falla es acá. Y hasta acá tiene una forma rara. Pero desde el punto de falla en adelante tiene rigidez constante. Bien. ¿Cómo calibramos los parámetros de este bendito HSM? Primero, una introducción filosófica. Como se dan cuenta, el phi que hay que poner acá es como ángulo de fluidez interna, nos va a dar la resistencia del material, pero se va a meter con nuestra rigidez, con la rigidez edométrica, con todos lados. En otro modelo, Morculón phi sería exclusivamente la resistencia del material y no influiría de ninguna manera en otros parámetros. Entonces, en general, uno no tiene parámetros del terreno, de un suelo, ni de una muestra. Los parámetros son de un modelo. El ángulo de flexión interna es un parámetro del modelo de Morculón, no es un parámetro del suelo. Los suelos no tienen phi. El que tiene phi es el modelo de Morculón que usamos para reproducir el comportamiento de los suelos. Entonces, tengo un problema de ingeniería, cualquiera, lo voy a tratar de solucionar usando una teoría. Y esa teoría la voy a aplicar a través de un modelo. Y al modelo lo voy a calibrar con los parámetros de entrada. Entonces los parámetros dependen del problema, de la teoría, del modelo y también del material. Obviamente phi cambia si es arena y arcilla, pero también phi cambia si es, o puede cambiar si es Morculón o Hardinson Model o Camp Clay. Depende del modelo. Entonces en azul grande abajo no existen los parámetros del material X, sino los parámetros del modelo para el material X. Es una distinción filosófica pero importante. Entonces, vamos al modelo hiperbólico. Tengo dos superficies de influencia.
una superficie de fluencia es la de Mohr-Coulomb, esencialmente asociada a trayectorias de corte, y para eso ya desde el año 30 existe el ensayo triaxial, para medir los parámetros que tengo que usar en el modelo para caracterizar el comportamiento en trayectorias que lo llevan al corte. Se usa el ensayo triaxial. Y para la otra superficie de fluencia, No, ¿sabes cómo? Antes de llamar de Alzantes que recorra su auto. Para que no salía en un posible. Aún así, el choque ha maniobrado siempre. ¿están conversando en el chat grupal? ¿Hola? Silencio otra vez. ¿Me están oyendo? ¿Nacho o...? Estamos oyendo. Ok, dale, sigo. Entonces, tengo dos superficies de fluencia, necesito dos objetivos de calibración. La primera superficie de fluencia es la fluencia al corte, es esta, y esa la calibro en un ensayo triaxial, los parámetros. Y después tengo la superficie de fluencia que representa las deformaciones por compresión, y esa la calibro con ensayos edométricos. De manera que está muy clara la distinción. No uso el edómetro para calibrar CFI, no uso el triaxial para calibrar edométrico. Y el procedimiento de calibración depende de cuál es el objetivo principal del modelo. Si el objetivo principal del modelo fuera un factor de seguridad, entonces hay que calibrar con precisión los parámetros resistentes y después los parámetros de rigidez lo mejor que se pueda. Pero si el objetivo fuera reproducir las deformaciones en servicio, hay que calibrar con precisión los parámetros que haga falta para reproducir las deformaciones en servicio, aunque después la predicción de resistencia no sea tan perfecta. Siempre tenemos que elegir el modelo más simple que podamos, pero que reproduzca el comportamiento deseado. Por ejemplo, si queremos un problema de estabilidad de taludes y solo queremos calcular el factor de seguridad, no nos preocupamos por los parámetros E50, REF y cosas por el estilo, y por eso, para el problema de estabilidad de taludes, enseñamos Mohr-Coulomb o Hecky-Brown. No tiene sentido estar estudiando estabilidad de taludes drenados, en el que solo queremos cálculos de factores de seguridad y no deformaciones, con un modelo como HSM. Entonces, una vez que ya sabemos que lo que estamos estudiando es, por ejemplo, una fundación que requiere un modelo de plasticidad con endurecimiento isotrópico como HSM, el procedimiento de calibración es: asumo valores razonables para todos los parámetros y calibro en el orden de los objetivos del modelo. Y después verifico que cada nuevo parámetro que calibro no afecte significativamente las calibraciones anteriores. Entonces, si el problema es de resistencia, quiero ver, por ejemplo, estoy simulando un ensayo de carga, quiero ver la carga última de una fundación. Lo primero que tengo que calibrar son CFI y la resistencia de la tracción del material. Después, si voy a meterme con deformación y carga no drenada, voy a tener que calibrar los parámetros de rigidez que determinan el cambio de volumen, que a su vez determinan el cambio de presión neutra, porque eso me va a afectar la resistencia. Y ahí tengo E50 REF, E edométrico REF y M. Los cambios de volumen elastoplástico, ahí tengo el ángulo de dilatancia, y después los demás. Entonces, si voy a calibrar para problemas de resistencia, lo más probable es que quiera hacer ensayos en el terreno y en el laboratorio que rompan el material, como el SPT, el CPT, la veleta o en el laboratorio el triaxial. Ahora, si voy a calibrar para problemas de deformaciones, o sea, si lo más importante es la deformación del servicio, entonces CFI los voy a necesitar, pero no van a ser el valor determinante. Aquí, cuando los más importantes son problemas de deformaciones, es cuando necesito un modelo de plasticidad con endurecimiento. Y ahí voy a calibrar la rigidez inicial al corte, que será distinta a la que voy a elegir si tengo que ver una carga estática o dinámica de una fundación. El módulo de Poisson y el coeficiente M, que nos enseña cómo cambia la rigidez con el confinamiento. Después la rigidez inicial edométrica. La curva tensión-deformación, ahí es donde entra E50 REF y RF, o sea, esa es la forma de la hipérbola, el corte. Y después los últimos 4 y 5, cambio de volumen o K sub 0 normalmente consolidado, todos esos. Y aquí, si lo voy a graficar con ensayos, calibrar
con ensayos de terreno, quiero ensayos que deformen el terreno, pero no que lo rompan. Y de los que están en pantalla, el dilatómetro de Marchetti y el presurímetro son dos ensayos en los que el terreno es deformado ligeramente desde una posición de equilibrio y se mide la relación entre una fuerza y un desplazamiento. En el SPT, CPT y BST, los tres tienen una cruz encima, están tachados, solo se mide una resistencia última. En forma de cantidad de golpes o de carga última, solo se mide resistencia, no se mide nada que tenga milímetros. En cambio, en el DMT y PMT se miden tensiones y también se miden desplazamientos. O sea, hay mediciones que tienen milímetros. Eso nos permite, con correlaciones, estimar parámetros de rigidez. Recuerden que tenemos en el Plaxis tenemos Soil Test, que nos permite arrancar calibrar un modelo y mirar el efecto de los diferentes parámetros en la curva de respuesta. Yo los invito a que usen esto extensivamente para entender íntimamente qué pasa cuando toquetean cada uno de los parámetros. Por ejemplo, tomen un ensayo triaxial y cambien violentamente la cohesión para notar dos cosas: que claramente cambie la resistencia última, pero que también cambie la rigidez inicial por haber toqueteado la cohesión. Y noten que cambia la rigidez inicial solamente si la presión de confinamiento es distinta de 100 kPa. Porque si la presión de confinamiento es igual a 100 kPa, entonces todo ese término C tangente de phi menos sigma 3 seno de phi, toda esa cosa vale 1. Y entonces el efecto de la cohesión y fricción en ese momento se hace en cero. Algo que tendría que doler, porque duele. Pero bueno, véanlo jugando, no porque se los diga yo y les quede grabado a ustedes en un video como este. Una nota adicional respecto de la calibración de parámetros. A veces puede pasar que ustedes tengan un resultado de un ensayo experimental y calibren su modelo perfecto para ese resultado y la calibración sea mala. Si ustedes tienen esto, antes de ponerse a toquetear parámetros en Plaxis o en FLAC, lo primero que tienen que hacer es preguntarse qué hay acá y qué hay acá. Si en el ensayo de laboratorio es de mecánica de suelos, aquí hay P sobre A sub 0 por 1 menos epsilon A sobre 1 menos epsilon B, que este es el área deformada. Sin embargo, en Plaxis, esto va a ser P sobre A sub 0. O sea que si logran calibrar perfecto y la curva pasa una arriba de la otra, está mal, porque están pasando una con esta ordenada y otra con esta ordenada. Averigüen qué dice sigma y qué dice epsilon en el ensayo que están por calibrar. Por ejemplo, en mecánica de rocas, esto es delta L sobre L0, la longitud inicial del testigo. Perfecto, igual que en Plaxis y FLAC. En mecánica de suelos, esa es delta L sobre la longitud del testigo después de la consolidación isotrópica, después de aplicar la presión de confinamiento. Y eso no es lo que estamos graficando cuando hacemos los gráficos en Plaxis y FLAC. También esto, en mecánica de rocas es P sobre A sub 0 y en mecánica de suelos es todo esto. Así que calibrar es reproducir el resultado experimental y para eso estaría muy bien que superpongamos curvas que tengan la misma definición de las abscisas y de las ordenadas. Todos estos errores se eliminan si calibramos la curva P delta directamente en una malla de elementos finitos y no en el Soil Test, porque entonces en la malla de elementos finitos no calibramos sigma epsilon, que calibramos P delta. Y P es P. Y delta es delta. Las dos una cosa se mide en kilonewton y la otra cosa se mide en milímetros y no hay por dónde equivocarse con esto. Ventajas y limitaciones del modelo HCM. Ventajas. Tiene una buena capacidad predictiva para problemas estáticos, incluye plasticidad por corte, dada
y calibrada con el ensayo triaxial, y plasticidad por compresión edométrica, o sea, para problemas en los que la resistencia del corte no está comprometida, pero hay deformaciones, y eso se puede calibrar con el ensayo edométrico. Es muy adecuado el HSM para simular procedimientos constructivos monotónicos y de carga monotónica, carga estática, pero como desventajas, la relación de vacíos no es una variable de estado, así que no llega al estado crítico y por lo tanto, para la misma arena, si tengo dos densidades relativas diferentes, los EUR tienen que ser diferentes. Este para arena suelta y este para arena densa son diferentes, aunque sea la misma arena, porque EUR es función de sigma, pero no es función de la relación de vacíos. Como no es una desventaja, es una simple limitación, es un modelo isótropo, o sea, no tiene anisotropía ni elástica ni plástica, ni tiene efecto de la edad, o sea, no permite el cálculo de deformaciones diferidas. Es interesante que reproduzcan, cuando hagan el ejercicio que les voy a pedir ahora, es interesante que reproduzcan cómo son las tensiones antes y después en un ensayo edométrico hecho con el modelo de Mohr-Coulomb y en un ensayo edométrico hecho con el modelo HSM. Así que les dejo el ejercicio, esta es la última filmina. El ejercicio es ensayo triaxial y edométrico con HSM. Simulo un ensayo triaxial y edométrico con dos valores de E50 y hagan E50 igual a E edométrico de referencia. También dos valores, ya voy por 4 modelos. Después usen dos valores de M y ahora tengo 8. 3 valores de RF y ahora tengo 24 modelos. Y 2 confinamientos, 48 veces hay que hacerlo. En soil test, no sufran, no necesitan hacer esto en una malla. En soil test van tocando y van viendo lo que da. Y después, cuando eso esté, hacen algo similar a algunos puntos con Mohr-Coulomb, sobre todo para el ensayo edométrico, para que vean que en el ensayo edométrico, después de la compresión edométrica, Mohr-Coulomb vuelve a tener el mismo estado que el inicial, porque para Mohr-Coulomb la compresión edométrica es puramente elástica. Quiero que lo vean haciéndolo, no escuchándolo. Mientras que para Harding-Soil Model, no. Si yo cargo y después descargo, me quedan tensiones horizontales mayores que las verticales. El suelo me queda preconsolidado y el K horizontal me queda mucho más grande que K sub 0 normalmente consolidado. Bien. ¿No? Dicho todo esto, y antes de entrar a HS Small, porque se nos ha acabado el tiempo, lanzo esto que es lo que quiero que hagan como trabajo práctico. El trabajo práctico este va a tener lo que acabo de explicar, o sea, el ensayo triaxial y edométrico con HSM y Mohr-Coulomb, con este desarrollo. Y después vamos en la semana que viene vamos a hablar de resistencia no drenada, y ahí es donde vamos a hablar del ensayo triaxial no drenado. Y después también vamos a hablar del modelo HS Small, que incorpora rigidez mayor para bajas deformaciones, y vamos a querer terminar el trabajo práctico incluyendo las mismas, no para todos los valores en ese sentido, pero para algunos valores, las mismas simulaciones con HS Small. Los invito entonces a que, como parte práctica de esta primera clase del módulo 3, empiecen a hacer los ejercicios de este trabajo práctico número 2. Hasta aquí llegamos porque son medianoche acá y entiendo que las 7 de la tarde ahí. Llega el momento de un descanso y espero que en 15 o 20 minutos estén todas las máquinas funcionando y todo el mundo trabajando, haciendo este trabajo práctico 2. Felipe o Nico o Nacho, si hay consultas o hay alguna cosa que haga falta aclarar, me dicen por favor. Ahora, de momento no tenemos preguntas. Se le pide a la gente que está remoto que por favor confirme que va a utilizar las máquinas virtuales. Perfecto. Vamos a descanso. La gente, por favor, confirme que van a utilizar las máquinas virtuales.
Les mando un saludo de Ciudad del Cabo y bueno, terminamos por hoy. Gracias a todos los que se quedaron hasta ahora escuchando este asunto. Y cierro acá. No, vamos a poder hacer una macana, porque acuérdense que primero hay que dejar de grabar. Detenemos la grabación.